Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. Vamos así con sus palmas. Y cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo Vamos, iglesia. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿Hay alguien aquí que cree que el Señor está haciendo algo en su vida? Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y vamos a cantarlo junto, iglesia, y vamos a declararlo. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. Y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostiene. Oh, oh, oh. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Todo lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Cántalo, el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Hay alguien que está creyendo en las promesas de Dios en esa hora. Dale un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú,
iglesia, vamos. Mi Dios es grande, nadie es igual, nadie le hace. Dios sana y salva, mi Dios, mi Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando lo cree, su Dios es mi Dios. Aleluya. Y brillas en la oscuridad. Clamamos, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios. Mi Dios es grande, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios que es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Vamos, que se escuchen tus palmas, iglesia, como símbolo de alegría, de gozo, de regocijo. Aquel a quien adoramos es a Jesús de Nazaret. Y lo decimos. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? ¿Quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Hey. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 oh. ¿Quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Aleluya. Nadie podrá contra la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren correr a los pies del Señor? Levanta tus manos. Corro como niño y corro como hijo. Vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento. Se llena todo mi ser. Y te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abre hoy, puedo ver. Impresionante es tu gloria.
Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Y corre aquí tu iglesia, y corre aquí tu amada. Pues basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos. Nuestra recompensa eres tú. Y te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Y con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abre, sol puedo ver. Impresionante es su gloria, impresionante es su poder. Impresionante es tu poder. Impresionante, impresionante es tu presencia. Tú estás aquí, Él está aquí, su presencia. Impresionante es su gloria, impresionante es Él, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Vamos a levantar nuestras voces, iglesia, y adoremos. Oh, impresionante es Jesús, aquí está tu Salvador. Impresionante, impresionante es Jesús. Impresionante es Jesús. Impresionante es su gloria. Tú eres hermoso, mi rey. Impresionante es su poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria y poder. Impresionante. Impresionante. Tú estás aquí. Una vez más, iglesia. Impresionante. Impresionantes. Quedamos cautivados por tu presencia, Señor. Impresionantes tú. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos.
Bienvenidos a la Iglesia Gran Campaña de Fe en línea. Hoy nos acercamos una vez más hacia usted, amado amigo y amado hermano en Cristo Jesús, para que juntos nos acerquemos al Dios poderoso, al Dios que dice en su palabra que nos acerquemos a Él y Él se acerca a nosotros. Qué maravilloso que hemos podido tener este tiempo de adoración con el Señor, ¿verdad? Adorándole a Él, llenos de su Santo Espíritu, y ahora vamos a pedirle a Él que nos hable con su palabra. ¿Le parece bien si oramos? Vamos a clamarle al Señor que nos hable y que esa administración de la palabra venga directa a cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, gracias. Oramos porque sabemos, amado Dios, que tú nos estás escuchando y que tu palabra nos va a transformar y nos va a dar vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando en estos últimos días acerca de un tema que nos ha atrapado, y ese tema estuvimos hablando casi por un mes de hacedores de la palabra, y entramos la semana pasada y hablamos acerca de la verdadera religión. Y tres aspectos allí para recordar rápidamente, y es que Dios dice que si alguno de ustedes, de nosotros, dice, se cree religioso y no controla su lengua, dice, la religión de esa persona no sirve para nada. Ese es el primer aspecto. Hablando acerca de la verdadera religión, dice la palabra ahí en Santiago 1, 26, 27, la verdadera religión que le agrada a Dios es esta. Número 1, dice entonces, visitar a las viudas y a los huérfanos y ayudarles en sus problemas. Sí, dos aspectos allí muy interesantes, sí, de poder este día nuevamente atesorar en nuestro corazón. Y número 2, el siguiente aspecto de esa verdadera religión que a Dios le agrada es que vivamos una vida sin mancha delante del mundo y por supuesto delante de Él. Dios quiere entonces que vivamos esa verdadera religión. La semana pasada terminábamos allí en este capítulo 5 de Mateo, donde nos habla acerca del Sermón del Monte. Hacíamos una relación de la similitud que hay entonces del libro de Santiago con ese Sermón del Monte. Y terminábamos allí con las bienaventuranzas. Y qué bueno que nosotros podamos entender que cuando somos hacedores de la palabra y cuando vivimos esa verdadera religión, entonces mira, hay una cantidad de beneficios extraordinarios, sobrenaturales para los hijos de Dios. Pero el principal beneficio, la principal bendición, la principal bienaventuranza es que de nosotros entonces es el reino de los cielos, de nosotros entonces es el reino de Dios, de sus hijos es la gran bendición de que un día estaremos con Él y le veremos cara a cara. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice el Señor, también los de puro corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerde, el Señor nos llevó a este punto porque nos estaba hablando la Escritura de que esa es la verdadera religión que a Él le agrada. Número 1, que seamos misericordiosos. Y eso, el Señor dice, son bienaventurados, son dichosos, son felices, son bendecidos aquellos misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también el Señor dijo, mira, son dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué maravilloso, mis amados hermanos, entender entonces por la Escritura que este Sermón del Monte inicia allí con esta palabra de bienaventuranzas. Jesús está hablándole a los discípulos y a la multitud, así como hoy nos está hablando a nosotros, y agarra 3 capítulos de este libro de Mateo para dar el sermón que se entiende que fue el sermón o el discurso, la predicación más larga que el Señor Jesucristo dio a la gente. Yo no sé realmente cuánto tiempo pudo haber sido, lo que sí entiendo es que desde el momento que el Señor Jesucristo comenzó a hablarles de las bienaventuranzas, cuando les dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira, yo creo que inmediatamente la presencia de Dios estaba en aquel lugar y captó la atención de las personas. Captó la atención de los discípulos y captó la atención también de la multitud.
así como Él quiere captar este día nuestra atención. Por eso el día de hoy nuestro tema está relacionado en este sentido, las enseñanzas de Jesús. Eso fue lo que Jesús comenzó a hacer en aquel momento, allá cuando comenzó a dar el sermón del monte. Él se subió en aquel monte alto, allá en Galilea, cerca de Capernaum, y tomó ese monte como el púlpito para poder predicarle a toda aquella multitud que estaba seguramente entre el monte y la llanura, escuchando y con hambre y sed de justicia, como lo dice la Escritura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, también les dijo el Señor Jesús. Y pensando entonces en las enseñanzas de Jesús, que hoy día cada uno de nosotros debe anhelar esas enseñanzas de Jesús. Debemos anhelar recibir la enseñanza a través de este medio que Dios nos regala, pero también la enseñanza que nos da Él cada día cuando nosotros vamos a la Escritura a escudriñar la palabra y le pedimos a Él, al Espíritu Santo, enséñame, porque quiero vivir tu palabra, porque quiero ser un hacedor de la palabra. Y este tema entonces el día de hoy, de las enseñanzas de Jesús. Vamos a ir rápidamente ahí en el libro de Mateo. En ese versículo 1 y 2 del capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor Jesús, entonces viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Y entendemos entonces por lo que encontramos allí en la historia que cuando el maestro, el rabino se sentaba a dar la palabra, se creaba una expectativa muy grande porque se esperaba que era la misma voz de Dios la que iba a llegar al corazón de la gente. Esta otra versión dice que al ver la multitud se le acercaba, y entonces que se le acercaba, entonces dice que Jesús subió al monte, allí se sentó. Y cuando los discípulos se le acercaron, comenzó a enseñarles. Yo creo que hoy todos los que estamos ahora reunidos a través de este medio, ¿verdad?, que Dios nos ha regalado, nos hemos acercado al Señor. Y nos hemos acercado porque queremos adorarle. Nos hemos acercado porque queremos recibir la palabra. Y yo estoy seguro entonces que Jesús está aquí para enseñarnos. El Espíritu de Dios está aquí para enseñarnos. En aquel momento, entonces, el Señor Jesús comienza a hablarles con autoridad a los discípulos y a la multitud y les dijo: quiero recordarles que ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Quiero decirles que es necesario que no olviden que es necesario que la sal siga ejerciendo la labor para la que fue diseñada, para darle sazón a esta tierra. Y cuando pensamos en esto, ahí en la Escritura, en el libro de Mateo, el Señor le dijo: mira, la sal que no ya pierde su sabor, ya no sirve para nada. Entonces es echada al suelo y vienen los hombres y la pisotean y la van a hollar. Y Dios no quiere que eso pase con nosotros. Dios quiere que usted y yo entendamos, así como Jesús habló con aquella autoridad, que hoy nosotros recibamos la palabra y Él nos dice: tienen que ser sal de la tierra. Sabe, esta tierra necesita de ese sazón que nada más lo puede dar la palabra de Dios. Esta tierra necesita de hijos de Dios, de creyentes, de cristianos, que vayamos a decirle a la gente: tú lo que necesitas es la vida eterna que solamente Cristo Jesús puede dar. Tú lo que necesitas es acercarte a Dios el Padre, y la única manera de acercarse a Él es buscándole de todo corazón. La única manera es recibiendo el mensaje de las buenas nuevas y de la vida eterna. Entonces, mira, ahí en ese momento estamos nosotros obedeciendo lo que el Señor Jesús le dijo a la gente allá en el Sermón del Monte. Deben ser sal de la tierra y deben ser luz del mundo. El Señor también dice ahí en Mateo: ninguna ciudad es puesta allá sobre un monte alto para no ser vista. Al contrario, es puesta, es asentada en una cima para que sea vista. Y el Señor dice entonces: una luz no se prende para meterla allá debajo de un cajón y esconderla. Al contrario, se pone en un candelero para que alumbre. Y Dios nos dice este día: tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. Nosotros, los hijos de Dios, que hoy estamos siguiendo los pasos de Jesucristo, esta enseñanza del Sermón del Monte es para nosotros. Y Dios le dijo a la gente, Jesús le dijo a la gente allá: tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. Usted y yo necesitamos ser luz del mundo.
y que el mundo conozca a Dios a través de esa luz que hay en nosotros, esa luz que brilla, esa luz que nos cambió nuestra vida, que antes estábamos en la oscuridad, en las tinieblas, y ahora por la misericordia de Dios estamos en la luz de Cristo Jesús, su luz admirable. Y el Señor Jesús siguió hablándole allí a la multitud y a los discípulos, y entonces ese sermón prácticamente lo dirigió en dos sentidos. Un sentido acerca de la ley. Cuando Jesús quiso hablarles, a ellos les habló de la ley diciéndoles, mira, lamentablemente se le había dado otro sentido a la ley. Lamentablemente los fariseos, los escribas, los judaizantes agarraron la ley e hicieron uso de la ley a su conveniencia. Pero el Señor dijo, la ley, yo vine no a abrogar la ley, yo no vine a eliminar la ley. Yo no vine a abolir la ley, yo vine para que se cumpla. Y entonces comienza el Señor Jesús a hablar acerca de la ley y tomó algunos de esos mandamientos allí en el Sermón del Monte, aquellos mandamientos que fueron dados a Moisés aquel día que él subió a recibir las tablas de la ley. Ahora es Jesús quien sube al monte no para recibir, sino para dar. Y Jesús dando les dijo, les habló acerca de la ira, Jesús y la ira, y los llevó allá al libro de Éxodo capítulo 20, el versículo 13, cuando él le dijo, no matarás, y todo aquel que mate entonces va a tener que recibir el juicio. Pero ahora el Señor Jesús le dice, mira, esto es tan importante que hoy les estoy diciendo que odiar al hermano es tan igual que matar, que agarrar y crear raíces de odio, de ira contra otras personas es matar. Y Dios nos dice, esas personas también tienen que pasar por el juicio. Y Jesús le está hablando allí a los discípulos y les dice, mira, es necesario que entendamos que no tenemos que ver la ley y agarrar la ley a conveniencia nuestra para condenar. Para eso no fue que el Señor Jesucristo vino. Jesucristo vino para que todos seamos salvos. Inmediatamente les habló del adulterio y le dijo, mira, adulterar no es solamente ir y tener relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. Adulterar es cuando ya inclusive por la vista y en tu mente ya estás codiciando a esa mujer que no es tu esposa. Y el Señor Jesús dijo, de eso también tendremos que dar cuentas a Dios. Por eso el Señor ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús le está hablando a la multitud y a los discípulos como hoy nos está hablando a nosotros con un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin, mis amados hermanos, es que nosotros podamos acercarnos a Él de la manera que nos hablaba la semana pasada, con un corazón limpio, con un corazón puro, para que tengamos crecimiento, para que avancemos en la vida cristiana, para que podamos enfrentarnos a lo que se enfrentó la gente allá en aquel tiempo cuando Jesús estuvo predicándoles, que mira, es muy similar a lo que hoy nos enfrentamos. ¿Sí? Pasamos por momentos donde si no estamos alineados al Espíritu Santo y a la palabra, pues empezamos a tener ira contra las personas, a odiar a las personas, empezamos a codiciar en nuestra mente y adulterar, empezamos también a pensar en situaciones como el divorcio. Ahí Jesús le habló acerca del divorcio. Libro de Mateo capítulo 5, y les dijo, mira, un hombre que entonces repudia a su esposa porque le ha sido infiel y le da carta de divorcio, prácticamente la está llevando, la está conduciendo a que aquella mujer sea una adúltera. Y el que se case con aquella mujer adúltera, entonces también es un adúltero. Y entonces el Señor nos hace ver que hay razones, muchas razones, infinitas razones para creer que Él es el Dios que restituye, que Él es el Dios que restaura, que Él es el Dios de perdón, que Él es el Dios de reconciliación. Y eso es lo que Dios quiere. Mira, Dios quiere que los matrimonios que han tenido problemas, que haya reconciliación. En nuestro vocabulario no debería existir la palabra divorcio, ¿sí? Jesús habló acerca de esto entonces. Y sabe, puede ser que hayan excusas para decir, no, yo ya no puedo seguir adelante, yo me quiero divorciar, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que un matrimonio donde se ha establecido la bendición de Dios, que eso sea para siempre, que eso sea hasta que la muerte nos separe. Y bueno, el Señor Jesús siguió hablando, mira, de tantas cosas. Yo le recomiendo que usted por favor lea esta semana
estos 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ese sermón del monte que, como hablábamos al principio, comenzó con las bienaventuranzas y después fue al detalle, aspecto por aspecto de lo que la gente necesitaba escuchar en ese momento, que quiero decirle, que es lo que usted y yo hoy también necesitamos escuchar. ¿Sabe? Somos exactamente personas que estamos pasando por situaciones tan igual como las pasaron en aquel tiempo de Jesús, las personas. Sí, pero es que los tiempos han cambiado. Claro que sí han cambiado. Si no, veamos hacia los lados, veamos la tecnología, veamos los avances de la industrialización, veamos todos los avances que ha habido a nivel científico y tantas cosas más. Pero ¿sabe? Hay algo que no ha cambiado y es la palabra de Dios. Hay algo que no ha cambiado y es el hombre que Dios diseñó, ¿sabe? Y ese hombre que Dios diseñó, entonces por haberse apartado de Dios, entonces ahí vienen los problemas, las situaciones, las adversidades, las dificultades, las tribulaciones de la vida. Y esto que Jesús le enseñó a la multitud y a los discípulos es lo que usted y hoy necesitamos también recibir. Él habló acerca entonces de la ira, habló del adulterio, habló del divorcio. Mira, situaciones con las que hoy seguimos batallando, seguimos viendo cuántos hogares el enemigo quiere venir y destruirlos. Y Dios entonces hoy nos trae una vez más esta réplica en su palabra del Sermón del Monte para que usted y yo hoy lo recibamos. Comenzamos recibiendo bienaventuranzas, sigue el Señor ahí en ese sermón hablándonos de tantas recomendaciones y consejos que Él nos da para nuestro diario vivir, para que entonces, aunado a lo que recibíamos allá en Santiago de esa verdadera religión que a Él le agrada, todo esto de lo cual Él nos está hablando el día de hoy, esa es la manera como Él quiere que los hijos de Dios vivamos. Sí, una manera para agradarle a Él. Jesús les habló también allí en ese capítulo 5 acerca de los juramentos. Y dijo, en la antigüedad se juraba y se perjuraba de que entonces el hombre iba a cumplir sus juramentos a Dios. Y Jesús le dijo, mira, ahora ya no hay que jurar por nada. No juren por los cielos porque ese es el trono de Dios. No juren por la tierra porque ahí es donde Dios pone sus pies. La tierra es el estrado de sus pies. No juren por Jerusalén porque esa es la capital del reino de Jesús. No juren ni por sus cabezas, dice el Señor. Al contrario, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Mira, que seamos conocidos no por mentirosos ni por hablar verdades a medias, porque no existen verdades a medias, sino que seamos conocidos por personas confiables, de buen testimonio. Jesús habló entonces acerca del amor hacia los enemigos. En algún momento se había dicho, ama a tus amigos y aborrece a tus enemigos, y Jesús le dijo, ahora no es así. Ahora lo que yo les aconsejo es que ama aún a tus enemigos. Es que si el enemigo viene y te da una bofetada, entonces ponle la otra mejilla. Y si te da una carga para que le ayudes a cargar 1 kilómetro, entonces ayúdaselo a cargar 2 kilómetros. Y si te quita la chaqueta, la capa, dale también la túnica. Y el Señor dice, mira, es de esa manera que yo quiero que vivan ahora. Es el amor. Para eso vine, dice el Señor Jesús, para que se cumpla la ley. Y una de las cosas muy importantes que el Señor vino a recordarnos es que tenemos que amar al prójimo. Por eso hablábamos de una manera tan determinante la semana pasada, que Dios quiere que amemos al prójimo, que amemos al necesitado. Bueno, Jesús habló acerca ya en el capítulo 6 de otro aspecto. Les habló de la ley, pero ahora les habla de que Él no quiere que sus hijos vivan una vida en hipocresía. Y entonces inmediatamente les habla acerca de la limosna, de la oración, del ayuno, y les dijo, no sean como los hipócritas. ¿Sí? Los que entonces van y dan para que los vean, hacen tocar trompetas para que la gente se entere qué es lo que están dando. Él dijo, mira, que tu mano izquierda no se entere lo que tu mano derecha da.
Y no seas también como el que se para allá en la esquina del templo, de la iglesia, de la sinagoga, el fariseo hipócrita que se para a pegar gritos para ser escuchado. No, él dice, entra allá en tu aposento y cerrada la puerta, clama al Señor, ora al Señor, y el Dios Todopoderoso que te ve ahí en el secreto, entonces Él te va a dar la recompensa en público. No seas como aquel, dice el Señor acerca del ayuno, que ayuna y anda por allí con el rostro demacrado, al contrario. Él dice, únjase su cabeza con aceite, lávese la cara y tenga ese tiempo en ayuno de corazón para el Señor. Y entonces el Señor dice, si lo haces de esa manera, yo les voy a recompensar. Pero si lo hacen de la otra manera, que es la manera como lo hacían los hipócritas, ya ellos tienen su recompensa. Y quiero invitarle este día, mira, es necesario que nosotros escuchemos la voz del Señor. Y si hay algo que Él está esperando, es que nosotros seamos personas de oración, que nosotros estemos realmente conectados con Él a través de su Santo Espíritu y a través de la oración, que estemos ayunando para Él. También que Él nos llama, recuerda, el Señor Jesús nos habló la semana pasada y nos dijo, es necesario ayudar a los desvalidos en sus problemas, en sus necesidades. Entonces, cuando demos algo, que lo hagamos justamente para honrar al Señor y por amor a Dios y por amor a esas personas. Bueno, el Señor Jesús siguió avanzando ahí en el Sermón del Monte y les dijo, mira, si hay algo que también quiero enseñarles este día es que no hagan tesoros en la tierra. Si hay un sitio donde deben hacer tesoros es en el cielo. Y Él dijo, ahí en la tierra entra la polilla y el orín a corrompir, entra el delincuente, el ladrón y se mina para hurtar, pero en el cielo, los tesoros que nosotros hagamos en el cielo, ahí no entra ladrón, allí no entra polilla ni orín para dañar esos tesoros. ¿Y cómo se hacen esos tesoros en el cielo? Mira, viviendo esa verdadera religión que a Dios le agrada, yendo a llevar el amor de Dios al necesitado, el mensaje de vida al que no tiene a Cristo en su corazón, ganando almas para Dios, para su reino. Mira, muy importante. Tuve que haber comenzado por allí. Nosotros hacemos tesoros en el cielo cuando en casa nosotros somos luz y sal también de la tierra. Cuando allá en casa nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa y les orientamos y les llevamos a que cada día caminen en el camino del Señor. Ahí estamos haciendo tesoros en el cielo. Y otra forma de hacer tesoros en el cielo es cuando estamos en la iglesia del Señor y formamos parte del cuerpo de Cristo y juntos trabajamos para que la obra del Señor siga creciendo. Entonces el Señor Jesús les habló, mira, ustedes deben saber cuál es la lámpara del cuerpo, y dijo, es el ojo, y tienen que entender que si en el ojo entonces está la luz que da vida y está la integridad y la pureza, el hombre entonces va a estar lleno de esa pureza. Pero si ahí hay maldad en el ojo, en esa lámpara, entonces todo el cuerpo va a estar lleno de maldad. Y bueno, ya prácticamente el Señor Jesús, terminando el Sermón del Monte, les habló, mira, no pueden tener dos dioses, no pueden tener a Dios y al dinero como un Dios. Mira, esto es muy importante que nosotros entendamos. El dinero puede venir a querer ser el Dios de nuestra vida, quitarle ese primer lugar a Dios. Y sabes, es muy importante que nosotros entendamos que Dios dejó el dinero como una bendición para el hombre, como un medio, así como dejó el trabajo, que es una bendición, y a través del trabajo es que podemos recibir un dinerito, ¿verdad?, para poder tener y comprar las cosas que necesitamos. Que nosotros veamos que el dinero es una bendición, no es una maldición. El dinero Dios lo dejó para que entonces nosotros podamos ser bendecidos y comprar lo que necesitamos, pero que eso no le quita el lugar a Dios, el primer lugar a Dios en nuestra vida. Que nuestro corazón no esté puesto allá en el dinero, ¿sí? Muchas personas a veces dejamos de inclusive buscar a Dios por estar detrás de las riquezas, por estar detrás de la avaricia y querer tener más. Y el Señor dice, mira, eso no es lo que yo quiero. Bueno, y Dios nos habló, así como nos hablaba la semana pasada, ¿verdad? Jesús les habló allá en el Sermón del Monte y les dijo, mira, no puedes juzgar a los demás, no puedes criticar a las otras personas, porque con la vara
que tú midas, serás medido, dijo el Señor. No puedes ir y tratar de quitarle la paja o la espiga que tu hermano tiene en el ojo sin antes ver la viga que tienes en el tuyo. Y Dios entonces les habló y les dijo, mira, Jesús hablándole allá al pueblo y a los discípulos, así como hoy le está hablando a estos discípulos de esta iglesia Gran Campaña de Fe y a todos los que están escuchando este mensaje, nos dijo, mira, también les dejo una regla de oro. Y esa regla de oro es busca y hallarás, pide y se te dará, llama y se te abrirá. Y todo aquel que pide recibe, dice el Señor. Y todo aquel que busca encuentra. Y todo aquel que llama se le va a abrir. Y el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y en esa regla de oro el Señor nos dijo entonces, tienes que amar al prójimo. Ya no es este asunto de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Al contrario, ahora es la regla de oro, es ama a Dios y ama entonces al prójimo. Y finalmente el Señor habla acerca de la puerta estrecha y Él dice, es necesario que caminemos por ese camino estrecho, y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y es muy importante, mis amados hermanos, que una vez más traigamos a nuestro corazón este día la enseñanza que Él nos dio acerca de que la verdadera religión que a Él le agrada es que vivamos una vida limpios y sin mancha delante del mundo. ¿Sabe? El mundo es el que ofrece esa puerta ancha, es el que ofrece ese camino ancho, es ese camino que se ve aparentemente hermoso, donde hay tentación. Y Dios nos dice, mira, tienen que caminar por el camino estrecho. Y angosta es esa puerta que lleva hacia la vida eterna. Pero vale la pena caminar por ese camino estrecho. Vale la pena caminar por ese camino donde hay tropiezos, donde hay espinas, donde hay pruebas, donde hay sufrimiento. Y vale la pena porque ahí está el Espíritu de Dios dándonos aliento, llevándonos de su mano. Ahí está el Espíritu de Dios llevándonos en el proceso para formar nuestras vidas, para que haya crecimiento, para que seamos aprobados como esos obreros, dice la Escritura, que no tenemos de qué avergonzarnos. Y el Señor también dijo, por sus frutos los conoceréis. En aquel día muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y el Señor le va a decir, apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos van a venir disfrazados como ovejas, pero son lobos rapaces que van a venir a traer un mensaje distorsionado. Y el Señor dice, tengan cuidado, porque el mensaje es uno solo y usted y yo debemos dar frutos. El Señor Jesús dijo, mira, todo árbol bueno tiene que dar buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. Y Él quiere que usted y yo demos esos frutos, que seamos árboles buenos para no ser cortados, porque el árbol malo va a ser cortado. Y Dios está esperando recoger esa cosecha grande que quiere recoger acá en Venezuela, en nuestra nación y en las naciones del mundo. Y para esto es muy importante que nosotros entendamos entonces que debemos dar la palabra sin adulterarla, que debemos caminar en el camino de Dios, que seamos conocidos por nuestros frutos, por los buenos frutos. Y entonces ese día Él no nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, sino que al contrario, Él nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor permita que nosotros podamos llegar a ese momento, ¿verdad? Que está muy pronto su venida y podamos recibir esas palabras de bienaventuranza. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí el Señor termina con los dos cimientos, este sermón del monte. Jesús hablándole a la gente y les dijo, mira, ustedes tienen que ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y dijo, todo aquel que oye mis enseñanzas, yo lo comparo como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y un día vino
El viento vino, las olas, el ímpetu de la tempestad hirió sobre la casa y aquella casa no se cayó, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa vida, ese hombre, ese hijo de Dios, ese creyente, ese cristiano, había recibido las enseñanzas de Jesús y las había atesorado y las había vivido, las había puesto en práctica. Y el Señor dijo, todo aquel que oye mis enseñanzas y las vive, las pone en práctica, yo le comparo como ese hombre prudente. Y esto nos dice entonces, mis amados, que si usted y yo atesoramos las enseñanzas de Jesús que están ahí en la Escritura, en la palabra de Dios, vamos a estar firmes sobre la roca. Y pase lo que pase, venga lo que venga, venga las circunstancias que vengan contra nuestra vida, el Señor dice que siempre vamos a estar de pie, fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús, y que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, dice la palabra del Señor, que nos podrá separar del amor de Dios. Pero es muy importante que entendamos que también allí, finalizando en el capítulo 7, el Señor dijo, pero aquel hombre que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica, yo le comparo como aquel hombre insensato que entonces edificó su casa sobre la arena y vino el viento, vino las olas, vino la tempestad y dio contra aquella casa y la derribó. Es muy importante, mis amados, que nosotros podamos hoy escuchar la voz de Dios, que dejemos que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas, que esta semana que estamos iniciando y cada vez que vayamos allá a la Sagrada Escritura le pidamos al Espíritu de Dios que nos hable. Terminó diciendo el Señor entonces allí en el Sermón del Monte, versículos 28 y versículos 29 del libro de Mateo capítulo 7. Dice, cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedó admirada. Cuando Jesús culminó su sermón, su predicación, la multitud quedó sorprendida, quedó admirada. ¿Sabe? Eso es adorar al Señor. Cuando Él nos habla y escuchamos su voz, escuchamos su palabra, tiene que haber una profunda admiración sobre lo que Él nos está diciendo y quedar admirados, pero no solamente quedar ahí boquiabiertos, sino quedar admirados y decir, Señor, dame fuerzas para poder vivir tu palabra. Dame fuerzas, Señor, para poder escuchar tus enseñanzas y ponerlas en práctica. Y dice, quedó admirada la multitud porque Jesús enseñaba como alguien que tiene gran autoridad y no como los escribas. La única manera, mis amados hermanos, que nosotros entonces podamos vivir la vida que a Dios le agrada es escuchando las enseñanzas que el Señor Jesús nos dio, diciéndole al Espíritu Santo, cada vez que yo escuche la predicación, cada vez que yo vaya a la palabra a escudriñarla, Espíritu Santo, háblame. Yo quiero escuchar las enseñanzas de Jesús, yo quiero vivir las enseñanzas de Jesús, porque eso me ayudará a caminar en el camino del Señor para esa gloriosa venida de Cristo Jesús, donde Él levantará a su iglesia. Es necesario, mis amados, que así como Jesús le habló en aquel tiempo a los discípulos y le habló a la multitud, hoy nosotros dejemos que Él nos hable. Abramos nuestro corazón para que Él hable a nuestras vidas y que entonces en el día a día, en ese caminar que andamos cada uno de nosotros, podamos ver lo que Dios, lo que a Él le agrada, ¿sí? Y podamos entonces hacer la voluntad de Dios, vivir una vida para obedecerle a Él. ¿Y de qué manera podemos caminar en la voluntad de Dios? Obedeciendo las enseñanzas de Jesús. Me gustaría que antes de terminar este servicio podamos hacer una oración. Una de esas enseñanzas que encontramos en la palabra es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, y Él vino a salvar al pecador. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida nueva. Él vino a que cada uno de los que crean en Jesucristo y reciban el mensaje y crean lo que la palabra de Dios dice y lo vivamos, lo practiquemos,
Ahora Él nos reconcilia con el Padre y ahora somos hijos de Dios. Y si usted hoy quiere ser uno de esos hijos de Dios, voy a pedirle que abra su corazón al Señor y le oremos a Dios con mucha fe, pidiéndole a Él que venga para salvar nuestra vida. Si quiere puede cerrar sus ojos y ore al Señor conmigo. Por favor, repítale esta oración al Señor. Dígale: amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tus enseñanzas. Señor, gracias porque enviaste a Jesucristo y Él vino a salvarme. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, dile, te entrego mi vida y te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Te pido, Señor, que me ayudes, que me llenes con tu Santo Espíritu y que yo pueda seguir recibiendo tus enseñanzas y camine cada día obedeciendo tus enseñanzas, tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo donde podemos rendir nuestras vidas a ti con acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues qué maravilloso, mis amados, que podemos llegar este día al final de este servicio. Quiero invitarle, si usted está aquí en Mérida, Venezuela, estamos aquí en la Avenida 3, con esquina de la Plaza de Milla, Iglesia Gran Campaña de Fe, y nuestros servicios presenciales son todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Cada hora y media entonces iniciamos un nuevo servicio. 7 de la mañana, 8:30, 10 a.m., 11:30, 1 p.m. y 2:30 p.m. de la tarde, que es el último o el sexto servicio. Y todos los domingos también tenemos este servicio a las 8 de la noche, que es nuestro servicio online, donde podemos también participar activamente del chat. Quiero decirle, mis amados hermanos, vale la pena vivir las enseñanzas de Jesús. Pidámosle al Señor que sea su Santo Espíritu cada día hablándonos a nuestro corazón, que sea la palabra de Dios ministrando a nuestras vidas, para que nuestra vida entonces sea una vida que honre a Dios. Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Les amamos. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Te invitamos a nuestros servicios dominicales todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana es el primer servicio, luego 8:30 estamos comenzando con el segundo servicio, 10 de la mañana, 11:30, cuarto servicio, 1 de la tarde, quinto y 2:30 de la tarde, sexto servicio. Nuestro servicio en línea todos los domingos a las 8 de la noche. Los sábados tenemos también los servicios para adolescentes a las 1:30 de la tarde acá en las instalaciones de la Iglesia Gran Campaña de Fe, y a las 4:30 el servicio de jóvenes. Invitarles también a que visiten nuestras páginas y redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete y Dios te bendiga.